Pues esta pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto precisamente la importancia que tienen este tipo de trabajos en nuestra sociedad. Por un lado, claramente con el sector sanitario, con el sector de los cuidados en las residencias, ¿no? Que se ha demostrado que es fundamental en tiempos de pandemia, pero también en el trabajo doméstico, porque muchas personas nos encontramos en una situación en la que nos tenemos que quedar en casa por temas de confinamiento en las que los colegios están cerrados y hay que compatibilizar o bien el trabajo en casa y el cuidado de las personas, tanto niños, niñas como personas dependientes, o salir a trabajar en los casos en los que esas profesiones son fundamentales, no se pueden hacer desde casa, y arreglarse cuando antes había sistemas que teníamos montados y que podíamos acudir quizás a los abuelos, a las abuelas para que cuidasen de esos niños y niñas y ahora no podemos acudir a ellas. Entonces, esa parte de cómo cuidamos de otras personas se ha visto que es fundamental y que en muchos casos, aunque eso también ocurre en nuestro día a día, no lo tenemos en cuenta y los economistas, las economistas, muchas veces hacemos un análisis de lo que ocurre en la economía productiva sin tener en cuenta toda esa parte de la actividad que ocurre en los hogares, que tienen implicaciones para la conciliación en el día a día, eso no se tiene en cuenta. Y sin embargo, ahora, de manera mucho más clara, nos damos cuenta de que sí es algo en lo que la economía se fundamenta. El trabajo de cuidados se lleva a cabo mayoritariamente por las mujeres, tanto en el sector remunerado como en el trabajo doméstico. Son las mujeres quienes tienen una presencia mayoritaria tanto en el sector de salud como en el de asistencia social y a veces en condiciones de precariedad, tanto por los salarios que cobran, que no son salarios muy elevados, como por las condiciones, en muchos casos, contratos temporales, contratos por horas. Incluso en el caso de las empleadas domésticas, que también sería parte de este trabajo en el sector remunerado, a veces ni siquiera con los papeles adecuados, con lo cual quedan en una situación de inseguridad que en muchos casos en esta crisis hemos visto. Pero también en los hogares son las mujeres quienes tienen un mayor peso en este tipo de trabajos y son las que tienen que compatibilizar en mayor medida el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado de los cuidados domésticos. Cuando hacemos análisis de competitividad nos fijamos generalmente en factores que tienen que ver con la innovación, con las capacidades de las personas, con las infraestructuras que son necesarias para la competitividad, pero creo que cada vez más tenemos que ser conscientes de que para que todo eso sea posible, el trabajo de los cuidados también es fundamental, tanto el que tiene que ver con el sector productivo remunerado como con lo que ocurre en los hogares y el trabajo doméstico. Cuando construyamos las políticas para salir más fortalecidos de la crisis, para la fase de reconstrucción, pero también, sobre todo, para la parte de renovación, deberíamos tener todo esto en cuenta. Esto es algo que quizá por similitud podemos aproximar a lo que está ocurriendo con la sostenibilidad medioambiental. Cada vez somos más conscientes de que para que una economía sea competitiva tenemos que tener en cuenta los factores medioambientales y establecer políticas que nos ayudan a ser más sostenibles en temas medioambientales. De igual manera, tenemos que construir políticas que nos hagan ser una sociedad más cohesionada, pero también una sociedad que se sustente en unos pilares sociales más firmes y que integren de una manera más clara todo lo que tiene que ver con el trabajo de los cuidados en el sistema que vamos a formar, que va a ser diferente al que teníamos anteriormente y por lo tanto tenemos una oportunidad para reflexionar sobre ello, para analizarlo y también para construir políticas y construir una sociedad más resiliente económica, medioambientalmente y socialmente.